Buenos días, amados hermanos. Estamos aquí listos para compartir un mensaje de la palabra de Dios y solo quisiera pedirles que me acompañaran a orar. Amado Padre, te damos gracias que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia en el momento de nuestra necesidad. Gracias porque las puertas del trono de la gracia están abiertas por el sacrificio total y completo del Señor Jesucristo, y por esa confianza que tenemos en ese sacrificio podemos acercarnos a tu trono. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por las situaciones que está viviendo el mundo, porque sabemos, Señor amado, que tú estás haciendo un llamado de atención a los corazones humanos, de aquellos que no te conocen, pero también de aquellos que te conocemos y que tal vez no estamos caminando tan fielmente contigo, que no estamos caminando a la luz de la eternidad. Señor, en este tiempo, habla a nuestros corazones. En este tiempo, confróntanos, atráenos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque todos tus caminos son misericordia y verdad, Señor. Y te pedimos, Señor, que la palabra que compartiremos en esta mañana no vuelva vacía, sino haga esa obra para la cual tú la quieres enviar, la has enviado, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ilumina los ojos de nuestro entendimiento para que entendamos tu palabra. Te damos gracias. Amén. Amén. Bien, pues queremos compartir algo que está en el Evangelio de Lucas y que nos relata el Evangelio de Lucas cuando llegaron dos mujeres a la tumba de Jesús y luego de dos hombres. Y es interesante, lo que vamos a ver es esa parte de estos dos hombres que iban a una aldea que se llama Emaús. Y en esta situación en la cual ellos iban, Emaús está como a 11 kilómetros. Se les acercó un forastero, es lo que ellos pensaron que era, un forastero. Y en eso vamos a meditar en esta mañana. Yo quería pedirles un favor. Yo sé que hoy en día todos usamos nuestra Biblia en el móvil o en la tablet o lo que sea, pero si tienen una Biblia en papel, vayan a buscarla en este momento. Yo los voy a esperar mientras ustedes van a traerla y abran la Biblia en el Evangelio de Lucas. Vamos a usar la Biblia del móvil o de la tablet también, pero esa para buscar las otras escrituras que se mencionen. Pero sí quisiera que mantengamos abierta la Biblia de papel para poder ver lo que vamos a ver en el Evangelio de Lucas, porque vamos a ir verso por verso de esta versión y vamos a estar regresando. Entonces, por esa razón creo que es importante si lo pueden hacer. ¿Cuántos ya tienen su Biblia de papel? Bien, hubo que quitarle el polvo a algunas, ¿verdad? Bueno, yo sé que para muchos ya no es que esté obsoleto, no es que estén en la campaña de conservar los bosques, que ya no quieran usar papel, pero este es un libro que vale la pena tenerlo también en papel y leerlo en papel. Yo agradezco por la tecnología, pero también me he dado cuenta que a veces el tenerlo en papel es una gran bendición, entonces yo uso las dos cosas. Y les animo a que ustedes también hagan lo mismo. Ok, ya estamos todos listos, ¿verdad? El nombre del mensaje que vamos a compartir es Encontrando a Jesús en el Camino. Y como dije, vamos a estar en el Evangelio de Lucas, el último capítulo del Evangelio de Lucas, capítulo 24, y vamos a ver los versículos 13 al 49. Y lo vamos a leer en esta mañana, vamos a usar la versión Nueva Traducción Viviente. Dice el verso 13, ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Aquí el mismo versículo nos da la distancia a la cual estaba, y en kilómetros para que lo entendamos, a la distancia que estaba esta aldea llamada Emaús de Jerusalén. Según lo que sabemos, uno podría recorrer, sin ir haciendo un gran esfuerzo de marcha rápida, uno podría recorrer eso a un paso normal
más o menos en unas 2 horas, y a un paso un poco más lento, como supuestamente ellos iban, que no tenían mucho ánimo y que iban hablando y caminando despacio, seguramente a unas 2 horas y media. Entonces lo más seguro es que ellos salieron de Jerusalén, no lo dice la Biblia, pero podemos suponerlo por ciertas cosas que se miran más adelante, que ellos han de haber salido alrededor de las 4 de la tarde. Normalmente todo el mundo espera a que baje el sol para empezar una caminata de 2 horas, 2 horas y media. Entonces, vamos a ver más adelante que dice que cuando ellos llegaron a Emaús estaba entrando la noche. Por eso digo que han de haber salido como a las 4 de la tarde, cuando ya el calor fuerte del día había pasado. Ahora, estos 2 discípulos o seguidores de Jesús, como se les llama en esta versión, no eran parte de los 11. Porque en el verso 33, más adelante, que vamos a leerlo, dice que ellos llegaron a donde estaban los 11. O sea, cuando ellos regresaron, dice que llegaron donde estaban los 11. Entonces podemos preguntarnos, bueno, entonces si no eran esos, ¿de quiénes eran? Entonces, ¿de quién está hablando? Seguramente eran 2 del grupo de los 70. ¿Se recuerdan ustedes que Jesús tenía 12 discípulos, de los cuales tenía 3, vamos a decirle así, los de la foto, ¿va? Y que eran los que estaban más cercanos a él, y luego estaban los 70, que él los mandó de 2 en 2 con autoridad para compartir del reino de Dios y para hacer milagros. Bueno, se nos dice que uno de ellos se llamaba Cleofas, del otro no se nos da el nombre, pero muchos estudiosos creen que al que no se le menciona el nombre es Lucas, que es el autor del Evangelio. Yo lo puedo entender porque sería muy feo, y iban 2 discípulos que era Cleofas y Lucas, ¿verdad? Pues era un poco así como molesto, ¿verdad? O yo, ¿verdad? Era como exaltarse, ¿verdad? Sino él prefiere pasar anónimo, dice que solo dice que eran 2 discípulos. Vamos al verso 14, si lo tenemos nuestras Biblias ahí a la mano, ¿sí? Yo estoy diciendo, tengámoslos a la mano, ya la tenía yo aquí atrás en la mesita. Bien, leamos, verso 14. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. O sea, ellos iban comentando qué era lo que había pasado. Y miren, todos tenemos que entender, así somos los seres humanos desde antaño. Cuando hay un acontecimiento muy importante, se vuelve tema de conversación. Yo me recuerdo, ustedes se recordarán el famoso 9/11, las Torres Gemelas en Nueva York y lo que sucedió. Eso fue tema de conversación durante semanas. Hablábamos de eso, estábamos pensando, esto ya es un señal de una guerra, tercera guerra mundial, y sí, todo el mundo nos volaba la imaginación. Entonces, en ese tiempo, algo que había sucedido, que había conmovido a toda Jerusalén, había sido la muerte de este profeta, de este hombre llamado Jesús de Nazaret. Y ahora, hoy por hoy, ¿cuál es nuestro tema famoso? A ver, hasta un niño de 2 años creo que ya lo sabe, ¿va? El famoso COVID-19. Entonces, dice que al ir caminando ellos hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Es muy normal. Por eso digo que ellos no iban como cuando uno va caminando, como quien dice, al mandado y no arrotoso, sino que uno va como con paso definido. Sino que ellos iban, primero estaban conmovidos y segundo, pues iban platicando, iban hablando entre ellos dos qué situación había pasado. Entonces, por eso yo calculo que ellos, para recorrer esa distancia de 11 kilómetros, hubieran necesitado entre 2 horas, 2 horas y media. Vamos al versículo 15, que es lo que nos dice el versículo 15. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió, verso 16, que lo reconocieran. Otras versiones dicen, sus ojos estaban velados. Es interesante, porque aunque Jesús se apareció y ellos lo conocían y ellos lo amaban, pero ellos no lo reconocieron.
¿Por qué? Porque dice que Dios impidió que lo reconocieran. Tal vez no hayamos tenido una experiencia tan palpable y real como la que tuvieron estos dos discípulos, pero ¿cuántas veces el Señor no se ha manifestado en nuestras vidas y nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta, no hemos estado conscientes de ellos? Ay, ay, ay. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? O sea, nosotros a veces somos tan místicos que esperamos que algo sea tan, no sé, para poderlo creer. Pero Dios se manifiesta de muchas formas. Dios nos habla a través de la palabra, a través de lo que estamos cantando. Tal vez venimos con una carga en nuestro corazón y de repente hay una palabra profética que dice: hijo mío, yo he visto tu corazón, yo sé que estás cargado, afanado, pero no te afanes, solamente reposa en mí y confía en mí porque yo haré. Tal vez hay 50, 100, 200, 1000 gentes. Pudiera ser que, bueno, sin duda la palabra nos anima a todos, pero pudiera ser que la palabra solo sea para una persona que venía con una carga muy tremenda en su corazón y una palabra tan específica le levantó. ¿Dios se manifestó? Sí. Ahora, si tenemos los ojos velados, si nosotros no entendemos que es el Señor el que ha estado hablando, ¿qué es lo que va a pasar? No lo creemos. Y algo así estaba pasando con estos discípulos. Sus ojos, Dios permitió que ellos no creyeran, que sus ojos estuvieran velados. Leamos verso 17, y vamos a leer varios versículos aquí de seguido. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? O sea, se miraba que la discusión estaba así profunda, ¿va? Y él se puso en medio. Yo quiero usar mi imaginación santificada y puedo ver a estas dos personas, a estos dos discípulos, en un camino. Es obviamente que es un camino de tierra, pero no es lo que nosotros llamamos un extravío, un camino para uno, sino probablemente es lo que se llamaba un camino real. No es un camino para que pasen vehículos, pero es un camino por el cual las personas circulaban. Eso era muy común en ese tiempo. Todavía hoy en día hay en ciertos lugares en nuestro país, en aldeas, donde hay caminos que escasamente, diría yo, pasaría un vehículo, pero están hechos como caminos vecinales, se llaman, para que las personas circulen, tal vez con su bestia, dos personas en un sentido, una en otro sentido, en fin. Son anchos, pero no son tan anchos. Y ellos iban ahí. Entonces, discutiendo, y de repente se les pegó este forastero, este extranjero, y empezó a oír la conversación. Y oyendo que ellos estaban hablando y discutiendo, él les preguntó, dice el verso 17, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Obviamente ellos estaban conmovidos en lo más profundo. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Como diciendo, ¿cómo es posible que esto te haya pasado de noche, como decimos coloquialmente? ¿Cómo es posible que no te hayas dado cuenta? ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Lo que debe llamarnos la atención es que ellos no lo reconocían como el Mesías. Ellos dicen ahí que era un profeta, que era un maestro, pero ellos no dijeron que era el Mesías. Y hasta el día de hoy los musulmanes reconocen a Jesús como un profeta. Y algunos judíos dicen que tal vez fue un profeta, pero no el Mesías. Y es curioso, pero los musulmanes que el día de hoy se están convirtiendo al Señor,
Primero han rechazado totalmente a Jesús, pero el punto de quiebra, el punto de conversión es cuando ellos tienen la revelación de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y eso lo han obtenido por revelación. Han oído seguramente ustedes de la vida de este hombre, Nabil Quresh, perdonen mi árabe, pero se me está olvidando. Este hombre murió de 34 años de cáncer, pero él cuando estaba en la universidad, un creyente, un cristiano, le empezó a compartir del Señor. Y él siempre tenía esas discusiones. Es más, él lo llevó con el pastor y siempre las discusiones porque él era un musulmán convencido. Entonces, estando tan convencido, él decidió que iba a hacerse más fuerte en su fe y empezó a leer el Corán y empezó a leer la Biblia. Él escribió un libro y bueno, él compartió el mensaje con mucha gente, pero él escribió un libro que se llamaba Buscando a Alá, Encontrando a Jesús. Y ese libro ha hecho un impacto en muchos corazones de musulmanes hasta el día de hoy. Dios después permitió que él fuera parte del equipo del hermano Ravi Zachariah y que compartiera en podiums, en escenarios de universidades donde hay tanto ateísmo, y él pudo exponer las verdades del Evangelio. Por otro lado, los judíos también dicen que Jesús, bueno, tal vez fue judío, pero tal vez fue un profeta. Pues recuérdense que Jesús fue rechazado. A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron les ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Por esa razón, muchos judíos, es increíble, ahorita en este tiempo, este año, cayó cabalmente la Pascua en medio de la Semana Santa, en el tiempo justo en que haber sido en la celebración de la Pascua, en el día que Jesús la celebró. Imaginémonos el mundo en crisis, el mundo conmocionado, pero Dios, que tiene control del universo, que tiene control de todo, permitió que esta Semana Santa y la Pascua coincidieran. Entonces lo más seguro es que el día 8, que fue el miércoles 8, cuando los judíos se juntaban a celebrar la Pascua en familia, esta vez parece que solo fue el círculo más cercano de la familia los que lo celebraron, pero fue el tiempo en el cual Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. Entonces muchos judíos tienen todas las escrituras, tienen todo el trasfondo del Antiguo Testamento, pero tienen los ojos velados. Dios no les ha permitido entender. Y si Dios no abre nuestros ojos, nadie va a entender. Y lo único que ha sucedido también, porque algunos sí lo han visto escrituras y les ha caído el 20, como dicen en México, han tenido algún nivel de entendimiento, pero, también hay otro factor a vencer y es la dureza de corazón. Hay muchos judíos, se llaman mesiánicos, que se han rendido a Jesús, Yeshua HaMashiach, que reconocen a Jesús como su Mesías, que es el Mesías. Bien, y cada día está habiendo más y más de esta revelación, porque no es nada más un asunto del intelecto, de la cabeza. Por supuesto, con las escrituras uno podría probar esto, pero es un asunto del corazón. Y en el corazón solo el Espíritu Santo puede hacer esa obra. Bien, en el verso 21, siguiendo adelante, dice: nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. O sea, cuando estos discípulos, estos 2 hombres, iban de regreso a su aldea Emaús, fue el mismo día de la resurrección, el domingo en la tarde. Dijeron que el cuerpo había, verso 23, dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo.
Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Ahora, Jesús les había dicho que él iba a resucitar, pero la gente no logró entender y realmente yo no los puedo culpar, ¿verdad? Estos dos discípulos, como muchos más que estaban esperando al Mesías, que estaban esperando un Mesías, estaban realmente esperando un líder político. Ellos tenían hasta la nuca a Roma. Los trataban mal, los oprimían, les cobraban impuestos, pero Jesús vio la necesidad de establecer que su reino no era de este mundo. Él lo dijo con toda claridad. Y siempre ha sido muy común que sigamos a Jesús por motivos egoístas, no de todo corazón. Algunos han seguido a Jesús y bueno, tal vez Dios lo usó la enfermedad para eso, pero después lo han seguido de corazón. Pero muchos siguen a Jesús porque necesitan sanidad, porque necesitan que sus finanzas sean restablecidas, porque necesitan que su hijo vuelva del mal camino. Pero Jesús les dijo, ¿se recuerdan aquellos que habían estado cuando Él multiplicó los panes? Él les dijo, ustedes a la verdad quieren estar conmigo porque les di de comer. Qué triste, ¿verdad? No porque hayan entendido las señales milagrosas. Las señales milagrosas eran para poner el sello de autoridad de que Él era el Mesías. Pero ellos estaban más interesados en lo material. Y miren, desafortunadamente, y esto ha sucedido alrededor del mundo, pero es la influencia del norte, como alguien dijo, del norte viene lo bueno y viene lo malo. Cuando hablamos del norte nos referimos a Estados Unidos. Ahí empezó el famoso Evangelio de la Prosperidad en los años 70 y ese evangelio se ha hecho popular aún en nuestros medios. Y se usa a Jesús y la Biblia como que si fuera la lámpara de Aladino. Aquí yo la froto y menciono unos cuantos versículos bíblicos y sale Jesús, el mago de la lámpara, para decirme, ¿qué quieres? Riqueza, Señor, poder, paz, prosperidad. Yo reclamo en el nombre de Jesús ese carro porque soy un hijo del rey y lo merezco. Perdonen, pero eso no es el evangelio. Eso no está en ningún lado. Eso es una torcedura del evangelio. Por supuesto que Dios nos ama y Él quiere lo mejor para nuestra vida, pero no es aquí ni ahora, sino tu mejor vida no es aquí, ahora, tu mejor vida es la eternidad. El evangelio, uno de los escritores del Nuevo Testamento, Pablo, dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Vivimos en un mundo lleno de tribulaciones y angustia. Perdonen, pero ahorita, ¿cuánta gente hay que tiene yate, que tiene esto, que tiene acá, que tiene chalets por acá, por no vi? Ahorita, todo el mundo con la cola entre las canillas. Pobres y ricos, estamos siendo confrontados con la eternidad, con la realidad de lo efímero de la vida. Verso 25. Entonces Jesús les dijo, qué necios son. ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? O sea, esto no es nada nuevo, esto ya estaba en la Escritura. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él. Este es uno de los pasajes más impactantes para mí. Yo creo que cuando el Señor me permite estar en su presencia, le voy a decir, Señor, ¿cuándo me das un chancecito para que yo junte algunos y nos cuentes lo que tú les platicaste a estos dos discípulos, a estos dos seguidores en el camino de Emaús? Porque miren, oír la explicación de Jesús sobre las escrituras del Antiguo Testamento que hablaban de él, a ser realmente una maravilla. Hay cientos de escrituras que hablan de la venida y sufrimiento del Mesías, el Salvador del mundo.
Desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías. En el libro de Génesis, del libro de Génesis hasta Malaquías, o sea, todo lo que es el Antiguo Testamento, según nosotros le llamamos, que tiene 39 libros, hay por lo menos 300 profecías sobre Jesús. Y por supuesto no las podemos ver todas, pero solo veamos algunas. Yo me imagino, yo quisiera, por eso les digo, yo no creo que Jesús les haya podido dar todas, pero les dio suficiente para que sus ojos fueran abiertos, para que ellos finalmente comprendieran que no era casualidad, sino que todo estaba escrito. Por ejemplo, en Génesis, empezando en Génesis tanto como Génesis 3:15, está esta profecía y dice, hablándole el Señor a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, o sea, los Satanás y los hijos de Dios, el Hijo de Dios y sus seguidores que lo van a aplastar. Dice, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. O sea, la obra de Cristo Jesús en la cruz fue herir al enemigo en la cabeza. Él está vencido. En Génesis 22, y este es uno de los pasajes más ilustrativos y más lindos, imagínense tan cerca como Génesis 22, ya tenemos una figura, un video en 4 ¿qué es? HD, super high definition de la obra de la cruz del Calvario. Cuando Dios le habla a Abraham y le dijo, dame a tu hijo, a tu unigénito. Y todos lo recordamos esa historia, y si no, sería buena que la leyéramos hoy en la tarde. Apunte ahí, Génesis 22, porque es una obra maestra en lo que es los tipos, la prefiguración de ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Otra escritura, por ejemplo, en Números 21:9, encontramos la serpiente de bronce. Recordémonos que el pueblo estaba en rebelión, estaba pecando, y serpientes empezaron a morderlos y la gente empezó a morir. Pero Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un asta. Y el que era mordido por la serpiente y miraba a la serpiente era sanado. Esa es una obra maravillosa de Cristo Jesús. Quien lo mira a Él es salvado. Y así hay en muchos lados donde hay escrituras que nos hablan y nos dicen de la vida y pasión, muerte y obra del Señor Jesucristo. En Isaías 7:14, Isaías entre paréntesis es uno de los profetas más mesiánicos. Tiene muchas escrituras que tienen que ver con la venida del Señor y su obra en la cruz del Calvario. Isaías 7:14 dice, el que el Mesías nacería de una virgen, o sea, sin intervención humana. O sea, esa es la obra sobrenatural del Espíritu Santo, y lo vemos cuando el ángel Gabriel se le manifiesta a María y le dice que es bienaventurada, que es bendita, porque ha sido seleccionada para ser el canal, el vaso a través del cual va a venir el Mesías. Y él dice, pero ¿cómo? Si yo no he conocido varón, yo no estoy casada. Dice, el Altísimo vendrá sobre ti y hará sombra, de tal manera que el vientre que llevarás el hijo que llevarás en tu vientre será llamado Hijo del Altísimo. Miren, qué maravilloso. Isaías fue escrito como 800,000 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Isaías 53 pareciera como que es la obra de un cronista, de alguien que físicamente está viendo lo que está sucediendo ahí en la cruz del Calvario. Mas él molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Ese capítulo 53 de Isaías es tremendo. Miqueas 5:2 dijo que él nacería en Belén. Y para que él naciera en Belén, Dios tuvo que mover una serie de cosas hasta el corazón de un rey impío para que hiciera un censo. Díganme ustedes si Dios no gobierna
sobre los asuntos de los hombres? ¿Por qué nos hemos de preocupar por una peste destructora que anda de día? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Amados, este es un tiempo para afirmarnos de la mano del Señor. Y así como estas profecías, hay muchas más. Como dije, no las vamos a mencionar todas, pero ahorita se me está viniendo, creo que es el Salmo 22, que es un salmo de David, que dice que no permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, está hablando de que Jesús no iba a corromperse en la tumba, sino que iba a levantarse con poder. Y David no está hablando de sí mismo, sino está hablando en forma profética de Jesús, que es el único que se ha levantado de la tumba para no volver a morir. Porque sí, algunos se levantaron en una forma sobrenatural de la tumba, pero volvieron a morir. Entonces hay como 300 profecías. Miren qué lindo hacer, de veras, cuando estamos en la presencia del Señor, decirle: Señor, cuéntame, ¿qué fue lo que tú hablaste con estos discípulos en el camino a Emaús? Y escuchar todas esas escrituras del Antiguo Testamento narradas por la voz de mi Señor y Salvador. Verso 28. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. El final del viaje era llegar a la aldea de Emaús. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche. Miren, los orientales son muy hospedadores, es parte de su cultura. Nosotros aquí, que le va bien, porque la esposa, ¿cómo le vamos a decir? Bueno, ahí no iba la esposa, pero si la esposa hubiera ido, la esposa dice: pues, ¿cómo vamos a meter a nuestra casa y los niños? O sea, aquí vivimos con unos temores, pero las personas son en esos lados muy hospedadoras. Es parte de la cultura, no solo de la cultura judía, sino de la cultura de Oriente. Son muy abiertos, muy hospedadores. Pero ellos le suplicaban: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Se recuerdan que hay otros casos en la Escritura donde personas fueron acogidas porque se estaba haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. O sea, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? No, qué pena. No, es parte de la cultura. Gracias y vámonos, pues entró a la casa. Verso 30. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Él había estado con ellos, estaba ahí listo para comer, pero él se desapareció. ¿Se recuerdan que leímos, si quieren verlo nuevamente, en el verso 16? Dice que Dios no les permitió que reconocieran a Jesús. O como dice la Reina Valera, los ojos estaban velados. O sea, es impresionante ver cómo aquí ellos pudieron reconocer a Jesús y verlo. Y miren, a menos que los ojos espirituales sean abiertos, nunca podemos reconocer al Señor y sus caminos. Dice el Salmo 25:10. Si quieren irlo a buscar ahora sí en su tablet o en su celular, les doy tiempo. Leamos el Salmo 25:10. A ver, ¿ya? ¿Cuánto lo tienen? Ahí estamos. Bien, Salmo 25:10. Todas. A mí me gusta mucho cuando el Señor usa en su palabra todos o todas. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Aquí no nos da chance de decir: ay, es que eso que me pasó. No. ¿Te pasó? Recuérdate que todas las sendas, todos los caminos del Señor son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. ¿Estás guardando su pacto, su testimonio? ¿Eres del pacto? ¿Eres un hijo de Dios por la sangre del Cordero aplicada sobre tu vida? Todas las cosas que te estén sucediendo, todas las sendas, todos los caminos, todo lo que te pasa en la vida es misericordia y verdad para ti. Él está
preocupado por nuestra eternidad. Aquel que empezó en nosotros la buena obra, Él la va a completar hasta el día de Jesucristo. Por esa razón, amados, tenemos que entender que aún esta tragedia que está el mundo viviendo está en el control de la mano de un Dios amoroso y misericordioso. Y Él está haciendo que todas las sendas que son misericordia y verdad nos ayuden a bien. Verso 32. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¡Ja! Por eso les digo yo anhelo estar en la presencia del Señor y decirle a Él: mira, por favor, repíteme el mensaje que tú les diste a estos discípulos. Es que oír esas Escrituras, no creo que hayan sido las 300, pero oír esas Escrituras, y ¿se recuerdan ustedes cuando Isaías dijo tal cosa y cuando Jeremías no sé? Ha de ser algo maravilloso. Cuando el Señor se revela a nosotros, seguramente tendremos un mayor entendimiento de las Escrituras. Verso 33. En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. ¿Cuánto dijimos que se habían tardado? O que alguien normalmente se tardaría 2 horas. Pero como ellos iban platicando y no estaban de humor, seguramente 2 horas y media. Pero dicen que en 1 hora estaban de regreso. ¿Cómo pudieron haber llegado 11 kilómetros en 1 hora? Iban jogging, iban medio corriendo, apurándose, porque les urgía llegar, sacaban aire. Sigamos. Ahí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos. ¿Se recuerdan que mencionamos al principio lo que estábamos compartiendo? Que estos no eran de los 11, porque dice que fueron a los 11 aquí en el versículo 33. Y fueron a los 11 y a los otros que estaban reunidos, que se habían reunido con ellos. Verso 34. ¿Quiénes decían? Los que estaban reunidos: el Señor resucitado de verdad se le apareció a Pedro. Luego, el versículo 35 dice: los 2 de Emaús le contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús apareció de pie en medio de ellos. Shalom, shalom, la paz sea con ustedes, les dijo. El Señor había dicho: porque donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y amados, aunque nuestros ojos no lo vean, cuando 2 o 3 nos congregamos en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Verso 37. Pero todos quedaron asustados y temerosos, pensaban que veían un fantasma. Verso 38. ¿Por qué están asustados?, les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? ¡Qué pregunta, va! ¿Tú tienes el corazón lleno de dudas? ¿Tú estás asustado con esta pandemia? Miren mis manos, miren mis pies. ¿Pueden ver de veras que soy yo? Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo. Los fantasmas son así como vapores, ¿verdad? Como ven que yo tengo. Él tenía su cuerpo, pero un cuerpo glorificado. Mientras hablaba, Él les mostró sus manos y sus pies. Verso 41. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. O sea, estaban con incredulidad, pero debido a la alegría. Es que no, esto no es posible, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Que
sabemos que algo es cierto, pero creemos, no, esto no es posible, ¿verdad? Tenemos incredulidad, pero a la vez estamos llenos de gozo porque sabemos que sí es cierto. Entonces les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? ¿Tienen algo aquí para comer? ¿Tienen algo aquí para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo comió mientras ellos miraban. Yo puedo ver, ellos saben que un espíritu no podía comer, pero yo puedo imaginarme al Señor con el pescado con las manos. Ah, es cierto, bueno, no había COVID, entonces no se las había lavado, no sé. Pero la cosa es que sus manos no estaban sucias y él comió el pescado sin necesidad de irse a lavar las manos. Dios el Padre quiso dejar muy claro que no era la aparición de un espíritu. Y por eso, todos estos testigos, los 11 más los 2 de Maús, más el resto, los 70 más las mujeres, todos vieron a Jesús comiendo. Era la resurrección de Jesús. Por eso Pablo escribió en 1 15, 42 al 44. Por favor, búsquenlo. Vamos ahí, busquen en su tablet, en su iPhone o en su Biblia papel. 1 Corintios 15, 42 al 44. Vamos a leer. 1 Corintios 15 es el capítulo de la resurrección. Hay ciertos capítulos que son claves en la Biblia y uno de ellos es el 1 Corintios 15. Entre paréntesis, si tú quieres compartir el Evangelio resumido está ahí en 1 Corintios 15, en los primeros 2 o 3 versículos. No lo vamos a ver ahorita, pero que se te quede. Si le quieres compartir a alguien, o tal vez sí, veámoslo, porque vale la pena ya que estamos hablando de que necesitamos compartir el Evangelio. Entonces, si ya llegaron ahí, ahorita, denme un segundito, ahorita también yo estoy ahí. 1 Corintios 15. Además, hermanos, les anuncio el Evangelio que les prediqué. ¿Qué les está anunciando Pablo? El Evangelio, la buena noticia que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este Evangelio serán salvados siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. Esto deja un poco de duda con aquellos que proclaman una vez salvo, siempre salvo, ¿eh? Como que Pablo no muy practicaba esa doctrina. Si no, habrán creído en vano. Y aquí nos encontramos el Evangelio en los versículos 3 y 4, o 3 al 5, vamos a ver. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, el Evangelio, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Y luego dice que apareció a más de 500. Si uno cree que Jesús murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado y resucitó, y lo confiesa como su Señor y Salvador, uno es salvo. Por eso les digo, aquí hay un resumen del Evangelio. Pero bien, vamos a leer la escritura que les pedí que ya tuvieran ahí lista, que está en 1 Corintios 15, en este capítulo donde estamos, los versículos 42 al 44. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, un cuerpo que se degrada, se resucita en cuerpo incorruptible, un cuerpo que ya no va a tener ni más tristeza, ni más dolor, ni más problemas de salud como los que sufrimos. Amados hermanos,
yo les digo que con los problemas de salud que he tenido, y no he tenido muchos, gracias a Dios, y cada día por lo visto estoy teniendo menos, para la gloria del Señor, quiero decirles que aún así quiero tener ese cuerpo glorioso. Verso 43, se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. O sea, Jesús ya no tenía su cuerpo natural, tenía un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Es un cuerpo con el cual, por lo que estamos viendo, vamos a poder comer, vamos a poder disfrutar de de las delicias del yantar, de la fonda real, la propaganda ya. No, o sea, de cualquier comida deliciosa. El Señor ha permitido que se puedan hacer unas maravillosas recetas y yo estoy agradecido con mi esposa porque eso, pero ahí vamos a poder comer sin que los efectos secundarios que es sobrepeso y todos los demás problemas que tenemos en este cuerpo natural, en este cuerpo terrenal. ¿Cuántos anhelamos tener un cuerpo espiritual? Amén. Muy bien. Regresando a Lucas 24, dice en el verso 44. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenían que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es lo que los judíos llaman la Tanakh. La ley de Moisés, los 5 libros, el Pentateuco, los profetas y los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones. ¿Con la qué? Con la autoridad de su nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino el nombre de Jesucristo. Con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. Ese es el mensaje. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. No importa cuán torcida, chueca haya sido tu vida. Yo sé que no lo mereces, ninguno, todos lo merecemos, pero hay perdón de pecados. Dios está llamando una y otra vez. La eternidad está a la vuelta de la esquina. Aunque tuvieras 20 años más, 30 años más por delante, no importa. Tarde o temprano, todos vamos a morir y vamos a estar confrontados ante nuestro Creador. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Hebreos 9:27. Amados, Dios nos da oportunidad vez tras vez. Luego dice el versículo 48. Lo tenemos ahí en nuestras Biblias. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré el Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Quédense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo y los llene con poder del cielo. Necesitaron ese poder y seguimos necesitando ese poder. Espíritu Santo, ven sobre el pan de vida con poder. Ven sobre tu iglesia en Guatemala con poder. Ven sobre tu iglesia en Latinoamérica con poder. Ven sobre la iglesia en América, en Europa, en Asia, en Oceanía, en todos lados alrededor del mundo con poder. Ese gran avivamiento, esa gran cosecha que está por venir, Señor, ya no la detengas. Tienes una iglesia que está anhelante. El Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Bien,
Esto es lo que vemos aquí en el último capítulo de Lucas. Pero no lo quiero dejar así nomás. Hay algo más que quiero compartir con ustedes. ¿Qué aplicación tiene esto para nuestras vidas? Porque toda la escritura, esto es histórico, pero toda la escritura es viva y eficaz y más cortante que toda espada o filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los huesos, las intenciones del corazón. Y eso es lo importante, que esta escritura tenga aplicación a nuestra vida. ¿Qué aplicación tiene para nosotros? En primer lugar, podemos estar seguros de que no importa cuál sea nuestra situación, Jesús siempre toma la iniciativa de acercarse a nosotros, siempre. La Biblia dice que nadie busca a Dios, pero Dios siempre está buscándonos. Así que sin importar cuál sea la circunstancia, la situación en la cual estemos pasando, atravesando, Jesús siempre va a tomar la iniciativa de acercarse a nosotros. Como vimos que sucedió en el camino de Maús, como vimos que sucedió en el aposento alto. Es posible que nuestra realidad sea frustración, desánimo. Yo sé que ahorita muchos estamos en desesperanza, en abatimiento. Incluso el Señor, si estás en pecado, se va a acercar a ti. Si estás en negación del Señor, el Señor está permitiendo todo esto que está el mundo viviendo para que tú puedas entender, creer y reconocer que allí está Jesús, que Él es el Señor y Salvador. Está porque nos ama y siempre toma la iniciativa de bajar a nuestra realidad y encontrarse con nosotros en ella. Jesús el Señor nunca nos rechaza ni nos abandona. En segundo lugar, estamos hablando de que lo que hemos compartido sea una realidad en nuestra vida, que lo apliquemos a nuestra vida. Es posible que en nuestra ofuscación no reconozcamos a Jesús. A veces estamos tan ofuscados, tan conmocionados, que nuestros ojos pueden ser cerrados por muchas razones. El dolor, el miedo, la ansiedad, los problemas, las cargas e incluso el pecado. Ustedes saben, acabo de leer, esto es un dato científico, no a raíz de la pandemia actual, sino esto es un estudio que ya estaba hecho, que el temor, el miedo, baja las defensas, el sistema inmune se deprime por el miedo. ¿Con qué razón el Señor nos dijo, no teman, manada pequeña, no teman? Él vino para librarnos del temor a la muerte. ¿Por qué hemos de temer? ¿Por qué hemos de atemorizarnos si Él está con nosotros? Nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Qué es lo peor, entre comillas, que nos puede pasar? Que nos vayamos con el Señor. Eso no es peor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo nuestro hermano Pablo. Y ojalá que nosotros podamos tener ese nivel de convicción de la eternidad y del amor de Dios. Pero si nosotros estamos ofuscados, si nosotros tenemos ansiedad, miedo, estamos enfocados en los problemas, en las cargas, todo ello puede bloquear e impedir que reconozcamos que Jesús ya ha tomado la iniciativa y se ha puesto a caminar a nuestro lado. Algo más que la tercera cosa que podríamos aprender y aplicar a nuestra vida es que Jesús siempre, ¿cuándo? Siempre nos ministrará en nuestra necesidad. Él nunca ha prometido evitarnos el dolor, el sufrimiento, quitarnos los problemas o hacernos la vida cómoda y lujosa. No hay en toda la Escritura cómo sacar eso de ahí. Tal vez si saco un pasaje por acá, otro por allá y no sé qué, logro armar otro evangelio, pero es otro evangelio. Pero si no rehúso ver todo el consejo de la palabra de Dios, amados, sinceramente
estamos en el entendimiento. Algunos sufren por enfermedad, algunos sufren por pobreza, por hambre, pero este es un mundo de valle, este es un valle de lágrimas. Todavía no estamos en la gloria. Y Pablo tuvo esa misma circunstancia, porque dijo, ojalá que reinasen, y porque nosotros estaríamos reinando con ellos. Este es un evangelio que no existe. Este es el evangelio que dice es que nosotros vamos a sufrir. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Hay tribulaciones. Tal vez tú no tienes ahorita una tribulación económica, pero tal vez es de salud, o tal vez es familiar. Tal vez no tienes una familiar, pero estás en tribulación económica. En fin, no todos estamos pasando por lo mismo en el mismo tiempo. Pero Jesús siempre, es lo tercero que queremos aprender en forma práctica para nuestra vida de esta lección que vemos, es que Jesús siempre nos ministrará en nuestra necesidad. Como dije, Él nunca ha prometido evitarnos el dolor, el sufrimiento, ni quitarnos los problemas, pero Él siempre va a estar ahí para sobrellevar con nosotros la carga, para proveernos de consuelo, de paz y esperanza. El Espíritu Santo nos dijo, como ya lo mencioné, a través de nuestro hermano Pablo, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, las tribulaciones, por decirlo así, son el vehículo que nos llevan y nos acercan al reino de Dios. Es el vehículo que nos perfecciona. En cuarto lugar, es importante invitar a Jesús a nuestra casa, o dicho de otra manera, a nuestra experiencia de vida. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Ellos lo invitaron, y eso hizo una gran diferencia. Invita al Señor a tu experiencia de vida. No estamos hablando de salvación, aunque puede ser salvación. Estamos hablando de que Jesús sea el todo y en todos, en todo tiempo, de lunes a domingo. Pero a muchos, bueno, iba a hacer la ilustración de quitarle el polvo a la Biblia, pero hoy en día ni siquiera, porque la mayoría de los creyentes usan el celular y de ahí miran la escritura. Es una lástima, se ha perdido, porque antes yo, que tengo algunos años de caminar con el Señor, sé que me recuerdo haber visto muchas Biblias subrayadas, con notitas, con llamadas. Eso no se puede hacer en el celular, no es práctico. Entonces, después, esas Biblias eran un tesoro. O sea, no es solo de leer, sino es un asunto de lo que Dios esté hablando a nuestro corazón. Entonces es importante invitar a Jesús a nuestra casa o a nuestra experiencia de vida. Los dos discípulos de Emaús habrían podido perderse la bendición del encuentro si no hubieran invitado a Jesús a quedarse con ellos. Es cierto que Jesús ha tomado la iniciativa, ha bajado nuestra necesidad, nos ministra en su presencia y palabra, pero al final somos nosotros los que decidimos si lo vamos a dejar participar en nuestra experiencia de vida, que Él sea el todo en todos. Amén. Por último, la presencia de Jesús siempre transforma las vidas y nos convierte en enviados a otros, o sea, en sus voceros y pregoneros de la realidad de Jesús. No necesitas tener un doctorado o una licenciatura en teología para compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Lo que Dios ha hecho en tu vida y compartes eso, cambia y transforma las vidas. Somos portavoces de paz, de consuelo y esperanza para un mundo roto, para un mundo necesitado. Así que agarra el teléfono. Tal vez hoy no puedes visitar a un amigo, pero agarra el teléfono y aprovecha a compartirle de la misericordia el mensaje de Dios. Quiero dejarles con 3 pasajes para que mediten. Y voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Y quisiera, si es posible, si tienen ahí un lápiz, que los apuntaran, porque quisiera de veras que los meditaran, que los vieran hoy en la tarde.
El primero está en Romanos capítulo 4, 25. Vimos escrituras del Antiguo Testamento para el cumplimiento de Jesús, pero estas escrituras nos muestran el entendimiento que un hombre como Pablo tuvo en cuanto al camino del Señor. Recordémonos que Pablo no fue uno de los primeros discípulos. Es más, él era un perseguidor de la iglesia. Él estaba en contra de esta secta llamada el Camino y estaba totalmente opuesto a ellos. Hasta que el Señor lo encontró y lo iluminó. Y cuando lo iluminó, lo encontró y lo iluminó, lo usó, ya que él era un experto en el Antiguo Testamento, en la Tanakh, para defender la fe una vez dada a los santos. En Romanos capítulo 4 y versículo 25. Hablando de Jesús dice, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. Jesús fue entregado a la muerte por causa de tus pecados, de mis pecados, y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir este? Este es un pasaje muy profundo. Si el Señor simplemente hubiera muerto por nuestros pecados, pues sí, está pagada la deuda, ya no hay pecado. Pero si Jesús no hubiera resucitado, no tendríamos esperanzas. Justos a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque a los ojos de Dios el pecado estaba pagado. Jesús pagó un pecado, el precio de nuestro pecado. Y al resucitar ya estaba siendo justificado. Entonces, con eso nosotros sabemos que estamos justos delante de Dios. Dice el final del versículo 7 en 1 Corintios 5, 7. El final del versículo dice, Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de la Pascua que su sangre fue derramada y aplicada a los dinteles en Egipto para que el ángel de la muerte no los destruyera al pueblo de Israel y ellos pudieran salir con victoria de la destrucción que iba a venir sobre Egipto. Y todo eso es una figura de algo, del Señor Jesucristo. Por eso dice nuestro amado hermano Pablo ahí en 1 Corintios 5, 7, en la parte final, Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Ay, hermanos, qué lindo es el Evangelio. Y luego, por último, por favor, apunten esos dos pasajes. Romanos 4, 25, 1 Corintios 5, 7 y este tercer pasaje que también está en 1 Corintios capítulo 15. Como dijimos, ese es el capítulo de la resurrección. Pero vamos a leer los versos 20 al 21. 1 Corintios 15, versos 20 y 21. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Ya en este tiempo estaban habiendo dudas, pero miren cómo Pablo establece. Lo cierto, o sea, no hay duda, es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, la primicia, dicen en algunas otras versiones. La primicia es lo primero, el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, Adán y Eva, nuestros padres, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Miren, el Nuevo Testamento está lleno de escrituras que razonan la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, lo necesario que era. Entonces, por favor, meditemos en Romanos 4, 25, en 1 Corintios 5, 7, específicamente en la parte final, y en 1 Corintios capítulo 15, versos 20 al 21, aunque como les dije, sería muy lindo si ustedes leyeran todo el capítulo 15 de 1 Corintios. Y también les animo a leer Isaías 53, que es la descripción más vívida de la obra del Señor Jesucristo, su crucifixión. Amado Padre, infinitas gracias te damos, Señor, por tu palabra.
Cuando tú envías tu palabra, esta no vuelve vacía, Señor. Estoy consciente que tú estás enviando tu palabra a nuestros corazones en esta mañana. Yo te pido que esta palabra que has enviado haga esta obra para la cual tú la has enviado. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por las medidas que se han tomado para evitar que esta pandemia se esparza. Señor, estamos viendo que aún otros países están reconociendo que la forma como Guatemala ha manejado esta crisis ha sido magistral, Señor. Y sabemos, Señor, que eso es obra del presidente, el gabinete, pero sobre todo el resultado de las oraciones de tu pueblo, porque tu palabra dice que clamemos a ti y tú vas a responder, Señor. Señor, yo te pido porque nuestro pueblo obedezca, Señor. Sabemos que una de las cosas más grandes, más difíciles es obedecer, Señor. Pero que no tengamos que llegar a una generalización de hospitalizaciones, de muertes, Señor, y que estemos pensando cómo no hice caso. Señor, pon tu mano maravillosa, Señor. Permite que el pueblo obedezca a las instrucciones, Señor. Y Padre, en tu amor y misericordia, tú libra a Guatemala de esta peste destructora, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias, Señor. Guarda nuestras familias con paz, con alegría y que podamos caminar para la gloria de tu nombre. Oramos en el nombre glorioso de Jesús, nuestro Salvador, Señor, Redentor, quien vive para siempre, quien murió por nuestros pecados, resucitó y vive para siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.